Buenas noches a todos. Tengo las 6 de la tarde con 58 minutos, o son las 6 de la noche 58 minutos. Esta noche tengo un tema, es muy interesante. Ya lo había tocado antes, pero me parece que es importante, pertinente, relevante ahora en estos momentos en donde estamos viendo una intromisión, ¿no?, en los derechos civiles, en la vida de los ciudadanos, y esto afecta tanto a cristianos y no cristianos. Eh, Saludos, Alma, que se está reportando. Y bueno, este tema se llama Los reformadores y la resistencia al gobierno tirano, al gobierno civil. Es muy interesante porque aunque los reformadores vivieron en el siglo XVI, siglo XVII en Europa, ellos tuvieron principios en cómo el cristiano, especialmente desde el punto de vista, del punto de vista, eh, buenas noches, hermana Fuentes, del punto de vista eh, bíblico y reformado, el ciudadano, el cristiano, puede responder a lo que está pasando. Y voy a mencionar, voy a citar fuentes referente a reformadores y confesiones protestantes en cuanto a lo que enseña o enseñaron ellos. Ahora, recuerden, ellos vivieron hace, ¿qué? 1600, 1500, a mitad del siglo XVI, 1600, 1700, pero sus enseñanzas, a pesar de que inclusive la política, diríamos, en ese entonces era muy diferente a la de ahora, pero los principios se puede, eh, diríamos, rescatar, se puede uno eh, aplicar los principios. Eh, claro, en ese tiempo no había, diríamos, ideología del género como hay ahora, no había marxismo, no estaba el comunismo, socialismo como políticas de gobierno o ideología, ¿no? Pero sin embargo existía el estatismo, la tiranía del gobierno, la tiranía del Estado, ¿no? Era, diríamos, hasta cierto punto, el Estado, recuerde que la iglesia, en ese entonces predominante era la Iglesia Católica Romana, existía el Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano es lo que prácticamente ah, la política de ese entonces y abarcaba toda Europa. ¿Ok? Entonces la única versión del cristianismo que se conocía era el catolicismo romano. Cuando surge la reforma, ya diríamos cuando Martín Lutero en 1520 definitivamente es expulsado, declarado hereje por el Papa, entonces ya en ese entonces ya Europa se divide, no solamente políticamente, pero también en religión. Cristianismo ya se había dividido antes en el siglo XI, cuando se divide la Iglesia del Oriente, la Iglesia del Occidente, pero la división creo que más, ah, diríamos, sentida irrelevante fue la del protestantismo reformado, empieza con Lutero y luego de ahí eh, viene Calvino, 1550, unos 20 años después, ah, y cambia todo el panorama, ¿no? La influencia de Calvino en Europa, Ginebra, Suiza, alcanza inclusive hasta Inglaterra, ¿no? Escocia, donde diríamos Escocia es la primera nación que adopta el presbiterianismo reformado calvinista como forma de gobierno eclesiástico, al punto que ellos mismos declara que la verdadera religión es la religión eh, cristiana, refiriéndose al presbiterianismo, porque no había otra, diríamos desde el punto de vista cristiano ortodoxo. Entonces, presbiterianismo se convierte entonces en la contraposición o la respuesta a la teología católica romana, ¿no? Ahora, los reformadores hablaron acerca del gobierno civil. Los reformadores hablaron acerca qué pasa, cómo debemos responder cuando el gobierno, cuando el Estado sobrepasa sus límites y se convierte en un Estado tirano. Tiranía significa simplemente cuando el Estado eh, viola los derechos fundamentales, cívicos, constitucionales del ciudadano común y corriente.
Entonces, cuando viola esos derechos y libertades civiles, entonces empieza la tiranía. ¿Cómo responder a eso? Desde el punto de vista bíblico, ¿cómo responder? Bueno, vamos a leer, ahora le voy a mostrar lo que ellos pensaron. Y es muy interesante porque eso nos ayuda a nosotros a tener en cuenta ahora en ese tiempo. ¿Por qué en ese tiempo? Porque estamos viendo una expansión globalista. El globalismo prácticamente viene a ser ya no solamente un totalitarismo local, sino, diríamos, a una política de gobierno de tiranía a nivel global. Ya no está limitado a una región, a un continente, a un país, sino ya es globalizado, lo cual tiene que ver que afecta a todas las naciones, ¿no? A todas las naciones, ya sea en Europa, a África, Asia, Oceanía, las Américas, el norte, centro y sur. Y lo vemos en una forma, diríamos, muy agresiva en ideologías como por ejemplo la ideología del género, ¿no? Que ellos están por el gobierno, redes sociales, medios de información, escuelas, gobierno, ¿no? Inclusive las Naciones Unidas está ahí, de adoctrinar, ¿no? En cuanto a la ideología del transexualismo, ¿no? Entonces ya desde pequeños están haciendo propaganda. Antes no se veía, unos 10 años detrás no había esto. Hace 10 años atrás no había esto. Se hablaba, pero no había esto. Ahora ya no se habla, ahora se está haciendo. Se está haciendo con la bendición de los gobiernos en turno. O sea que es legal. O sea, no es que está al margen. Ya lo están haciendo, lo están promoviendo. Millones de dólares están llevando a todos los gobiernos y lo están haciendo. Entonces, ¿cómo responder a eso? Otra cosa también es el renacimiento del marxismo, pero en forma cultural, ¿no? El marxismo cultural tiene que ver con la imposición del socialismo como otra alternativa. Ahora, eso no es nuevo, el socialismo ya es antiguo, tiene décadas, pero sin embargo lo están trayendo, ¿no? Como forma aliada de ideología, ¿no? Todo combinado justamente para eh, controlar, ¿no? A los ciudadanos globalmente, ¿no? Una otra forma es la pandemia. La pandemia es una gran excusa porque nadie quiere enfermarse por eso. O sea, nadie. Una persona común y corriente, nadie. O sea, obviamente, si usted le pregunta a la persona de la calle, sea o no cristiano, de cualquier religión, secta, denominación, ¿le quiere estar enfermo? No, nadie quiere. No quiere ni enfermarse, no quiere ni que la familia en la casa se enferme, nadie. No, es normal. Pero ese no es el punto. El punto es que ellos están usando esto como forma de control, ¿no? Como forma de control, porque es mejor controlar a la gente a través del temor, ¿no? Y mantener siempre ese temor en la mentalidad de la gente para controlarlos, ¿no? Y una de las formas es el uso de máscaras, ¿no? Las vacunas, la distancia, que los lugares tienen que estar cerrados y un montón de imposiciones, ¿no? Y restricciones con el fin de controlar. Claro, ellos dicen, bueno, es para que no se contagie, pero hay una agenda política detrás de eso, eso es evidente. Ellos lo saben, todos sabemos que detrás de todo eso hay una agenda política de control. Y bueno, entonces eso da poder al Estado, ¿no? Un poder tirano que nos controla, ¿no? Y corta las libertades civiles. Entonces, ¿cómo uno puede responder? Uno tiene que someterse al Estado por lo que diga, tenemos que resistirlo, hasta qué punto el sometimiento es correcto, hasta qué punto la resistencia es debida, cómo hacer la diferencia. Y muchas veces no es fácil. Pero desde el punto de vista reformado, que es lo que voy a hablar, voy a mencionar algo que va a ayudar mucho a darnos una idea cómo los reformadores enseñaron y cómo o qué es lo que podemos rescatar de eso para aplicarlo a nosotros en este momento. Bueno, primeramente, la reforma se necesita desesperadamente en las naciones, especialmente hablando de México, Centro y Sudamérica. Latinoamérica necesita reforma religiosa cristiana y lo ha necesitado por décadas. ¿No? La existencia de sectas religiosas de todo tipo no ha ayudado para nada. Prácticamente lo que ha hecho es más división, confusión, hasta cierto punto uh, ha hecho que la gente se adormezca y no sepa cómo responder a lo que está pasando. Eh, la reforma en el pasado no solamente cambió
la iglesia en cuanto a su doctrina, adoración, gobierno, pero también en cuanto al cristianismo bíblico, el cual fue promovido y acelerado, y esto es muy importante, por los magistrados civiles. Y esto es parte histórica, eso tiene que entender. El magistrado tiene que ver con el gobierno civil, ¿no? Quienes de todo corazón apoyaron y defendieron el ministerio de las iglesias reformadas. Hoy en día ya no hay eso. Hoy en día con esto de que separación de iglesia y Estado, el Estado tiene que ser secular y que no se tiene que mezclar la religión con la política, todo eso simplemente es palabrería, ¿no? Para que la gente simplemente no exprese su fe, ¿no? La fe de uno, diciendo de que el gobierno tiene que ser neutral. El gobierno nunca es neutral. O está con Dios o no está. ¿No? Entonces, el hecho mismo de que está, por decir, promoviendo la ideología del género es porque no es neutral. Hay una agenda política detrás que es abiertamente antibíblica, anticristiana, antifamilia, antiautoridad. Entonces estamos viendo de que no es, como ellos dicen, neutral. Nunca lo fue y no lo puede hacer. Ahora, una reforma no es fácil. Ya no estamos hablando de una reforma que en los tiempos de Lutero o Calvino, ya no es, la situación geopolítica ha cambiado, es totalmente diferente. Antes la reforma se centraba en cambiar a la Iglesia Católica, en ciertos dogmas, adoración, etcétera. Hoy en día ya no es la Iglesia Católica, aunque sigue perenne, pero son las miles y miles de sectas en todas partes que se ha... Y cuando digo sectas, me refiero, digamos, las sectas ya sea evangélicas, habidas y por doquier, nacidas en Estados Unidos en el siglo pasado, más las otras sectas ya de carácter, diríamos, fuera del evangelicalismo, como son los adventistas, mormones, testigos de Jehová, y otras sectas más independientes que paran saliendo y están en todas partes del mundo, ¿no? Pentecostalismo, movimiento sectario en donde desde su principio se ha dividido en cantidad de sectas. Evangelicalismo también. Entonces estamos viendo de que la reforma no es fácil. O sea, uno no puede decir, bueno, vamos a, diríamos, hacer una reforma en esta denominación o secta. Bueno, la otra no lo va a aceptar. No, no es fácil. O sea, no es como fue en el tiempo de Lutero o Calvino. No, ahora es más, el que quiera reformar algo tal vez no va a ser apoyado. Un ejemplo claro, por ejemplo, cuando aquí en California, donde vivo, ¿no? El gobernador de California cerró las iglesias, que no sé, por el COVID, que no tienen que reunirse, que inclusive no se tiene que cantar y un montón de restricciones. Bueno, el pastor bien conocido aquí en California, John MacArthur, se rebeló, protestó y dijo de que no iba a cumplir con esa ley de restricción, lo cual estoy de acuerdo. Pero ¿qué creen? Uno diría, bueno, qué bien, todos los cristianos, perdón, pastores lo van a apoyar. No, no lo apoyaron. Al contrario, lo criticaron. Fíjese, lo criticaron, lo apoyaron, ¿no? Se burlaron de él. Estoy hablando de evangélicos que hicieron eso a él. Evangélicos se burlaron de él. Evangélicos le criticaron. Evangélicos no lo apoyaron. Ahora, imagínense una reforma que quiera hacer. Nadie va a apoyar a nadie. Evangelicalismo es, no solamente es como una pizza dividida, sino que están tan divididos y tan separados y diferentes que si uno dice una cosa, el otro ni siquiera lo va a apoyar. No hay unidad. Cada uno, por ser independiente, eso es ser evangelicalismo, es un mercado abierto, cada uno hace lo que quiere, lo que le da la gana, no le presta atención ni le importa lo que hace el otro, porque cada uno es su propio iglesia, ¿no? Ellos así son, así es el evangelicalismo. Lo que dice uno no le tiene que interesar ni le importa al otro. Dice, ¿tú quién eres para apoyarte? Yo hago lo que quiero aquí en mi iglesia. Y tiene razón cuando dicen mi iglesia, porque son sus iglesias. Ellos fundan sus iglesias. ¿No? Cada uno funda sus iglesias, el pastor levanta y al que no quiere, y después de un año no le gusta, se va a la otra, y así es. Entonces no puede haber, no es fácil una reforma en ese aspecto. No es fácil. No creo de que vaya a haber una reforma. Primeramente, el evangelicalismo no es reforma, ellos nacen en Estados Unidos, no nacen la reforma. No. Eh, Vamos entonces a ver qué es el magisterio civil. Entonces, vamos a abrir aquí en la Biblia, ¿no? En, ¿dónde está mi Biblia? Bueno, aquí está. Vamos a ver. En Romanos 13, vamos a abrir la Biblia. Si usted tiene su Biblia, si tiene la Reina Valera, déjeme ver. Romanos 13, voy a abrir aquí. A ver,
Tengo el milagro del internet, me pone a mí dos versiones, la nueva versión internacional, bueno, puedo poner otra versión más. Tengo la Biblia de las Américas, nueva versión internacional y Reina Valera. ¿Qué dice Romanos 13, 1, 2 y 3? Dice así, o voy a leer la Reina Valera. Pues sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Prácticamente esto es lo que Pablo habla en cuanto a los deberes del cristiano ante el gobierno civil. En ese tiempo era Roma, el emperador romano de ese entonces era Nerón, ¿no? Un tipo más despreciable, la bestia como lo llama Juan, ¿no? Cruel, perseguidor de cristianos y bueno, una persona inclusive odiada, despreciada por los mismos romanos, no lo querían a él. Entonces, ¿qué es el magistrado civil desde el punto de vista de Pablo y cómo lo entendieron los reformadores? Bueno, aquí el gobierno civil vemos que sirve a Dios y sirve a Dios de acuerdo a su ley moral, porque no hay otra ley. Cuando dice hacer lo bueno, Pablo no está pensando en la ley romana, está pensando en la ley mosaica, hace lo bueno, en la ley moral. Y sirve a la gente para su bien, para su bien. O sea, Pablo ya está definiendo cuál es el propósito del gobierno civil. Servir a la gente para bien. La gente es los ciudadanos. O sea, el gobierno moral, ¿no? Sirve a Dios sirviendo a la gente para su bien, o sea, para el bien de la ciudadanía, no para el mal. Número dos, el bien, el cual es ministro de Dios, dice, es ministro de Dios, ¿no? Así dice, vamos a ver. Eh, dice, uh, porque es servidor de Dios, número cuatro, ¿no? Está al servicio de Dios. Las Américas dice, porque para ti un ministro de Dios. O sea, el magistrado civil es un ministro de Dios. ¿Ok? Porque administra en nombre, ¿no? Y a favor de los sujetos o ciudadanos y tiene que estar de acuerdo a la ley moral de Dios, ¿no? Dentro de su gobierno, dentro de su gobierno. Ahora, la ley moral de Dios son las escrituras. Los 10 mandamientos prácticamente es la base, ¿no? Es la base de lo que es bien, lo que es mal, lo que es justo e injusto. Eso es muy importante que tengamos en mente. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice toda la escritura, cuando Pablo dice toda la escritura, está hablando de la ley moral de Dios. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina. Escuche bien, la escritura, la Biblia, ¿no? Es útil para doctrina, ¿no? Y dice también para la corrección, para la instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente preparado para toda buena obra. Ahora, 2 Timoteo 3:16 prácticamente es en forma sucinta lo que el propósito de las escrituras. Ahora, esto es muy importante que sepamos, esto es para todo cristiano, ya sea católico, ortodoxo, protestante en las diversas divisiones, luterano, calvinista, reformado, presbiteriano, anglicano, episcopal y todas las sectas habidas y por haber de evangélicos y pentecostales por ahí. Si usted profesa la fe en Cristo y usted dice que estudia la Biblia, que es la base de la fe cristiana en general, entonces la ley, cuando dice toda la escritura, la ley, los profetas, la ley, entonces es inspirada por Dios. O sea, Dios sopló, origen inspirado por Dios, y que es
útil para la doctrina, para corrección, para corregir, para instruir en la justicia. Ahora, ¿cuál justicia? Bueno, nuestra nación, y ustedes saben que el gobierno en Latinoamérica, los gobiernos son corruptos. Los presidentes son buenos para nada. Es la verdad, son buenos para nada. Bueno, aparte de robar, que se saben cómo robar, son maestros en robar, no son buenos para algo bueno. No son buenos para algo más. No saben gobernar. Por eso que Latinoamérica, mientras siga así, sinceramente, por los próximos 100 años, esta es mi predicción, no voy a estar yo vivo, ni usted tampoco, pero mi predicción es, no va a cambiar Latinoamérica si sigue así. Y yo veo que está peor. Estamos, ¿qué? 2021, ya estamos marzo. Mire, 3 meses más, mitad del año, y sigue igual. Ahora, peor con la pandemia, que está gobernando a todos, les han lavado, es un lavado cerebral masivo, global. O sea, no necesitaron entrar con metralletas, sino con algo bien fácil. ¿Quieres enfermarte? No, yo no me quiero enfermar. Lógico, nadie quiere enfermarse. Bueno, entonces vas a tener que hacer esto. Máscara, vacuna, distancia y vas a tener que obedecer a todo. Soy el Estado está viendo por ti. Te vamos a limitar tus libertades, no puedes criticar, pero al mismo tiempo vamos a hacer cambios sociales, tenemos que ayudarte a pensar bien, tenemos que poner en tu cabeza, aunque no quieras, que el hombre en realidad no es hombre, ni la mujer es mujer, ¿no? Y que el niño tiene el derecho fundamental de quererse lo que quiera y nadie le puede violar su decisión del niño de 3 años. Si quiere ser mujercita un niño, cómprale zapatitos y vestidos. Si una niña quiere ser hombre, pues háblale como hombre porque quiere ser hombre. Hay que respetar su sensibilidad, ¿no? Ellos tienen el derecho de hacer, y si alguien trata de poner las otras cosas, están violando sus derechos básicos de humanidad de querer ser ellos mismos. No, los padres no tienen ningún derecho a llevar a la iglesia. No, no, eso se llama violación mental. Porque si el niño no quiere creer, que no crea, ya cuando sea grande, él va a poder hacer decisión qué es lo que quiera. Y nosotros, el Estado, estamos para proteger a los niños, sus derechos, que muchas veces los padres los violan porque los quieren castigar, y criarlos como fueron criados por sus padres, que bueno, sus padres no sabían nada, ¿no? Según la nueva cultura, ¿no? Marxista, mis padres no sabían cómo criarme y por eso que soy hombre, pero ahora ya no es así. Ahora no sabemos nada y hay que dejar que crezcan como ellos quieran. Ahora, bien interesante esto porque esto es prácticamente lo que se está dando. No es una teoría conspiracionista. Todos saben. Una de las bendiciones tal vez de la internet es porque todo se sabe. No, claro, a veces nos bloquean, ¿no? Yo sigo bloqueado en mi otra página, sigo bloqueado, restricto, dice, porque he violado sus estándares. Sigo bloqueado, tal vez unos 10 días más, vamos a ver si es verdad. Pero aparte de eso, lo bueno es que se sabe aquí lo que está pasando. Por ejemplo, allí puse hoy día que China comunista, la que inventó el virus, una corte del pueblo comunista declara que la homosexualidad es un desbalance, un problema mental, psicológico. Y es un país comunista. Ahora, ¿por qué nadie critica a ellos? ¿Qué si hubiera dicho Trump eso, si hubiera sido presidente y lo hubiera dicho Trump, ya estuvieran todos en contra de él? Pero está hablando China. No, nadie la va a criticar a China. China gobierna a las Naciones Unidas. Entonces, ¿quién la va a criticar a ellos? Nadie. Nadie. Entonces, se dan cuenta cómo la hipocresía global es evidente. ¿Qué más nos dice en cuanto a este tema? No es que solamente el magistrado civil debería ser el ministro de Dios para tu bien.
Más bien, el magistrado civil es el ministro de Dios para tu bien. Romanos 13:4. Según la versión de las Américas, es la correcta traducción. Es, lo voy a poner aquí, ministro de Dios para tu bien. Ahí lo dice, ¿no? El magistrado es ministro de Dios para tu bien. Eso no cambia, ¿no? Proverbios 16:12 dice, el trono es establecido en justicia, ¿no? Eso lo podemos ver en Proverbios. Si vamos al libro de Proverbios, a ver dónde está Proverbios, capítulo 16, versículo 12 dice, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Y eso lo voy a poner también, ¿no? Es muy importante, ese es Proverbios 16:12. Mire, abominación es a los reyes hacer impiedad. O sea, cualquier gobernante que hace algo injusto, lo que lo están haciendo, es una abominación ante los ojos de Dios, porque con justicia de la ley de Dios será afirmado el trono. O sea, el trono es el gobierno. El trono es el gobierno. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta bien. Ahora, voy a leer lo que dice Juan Calvino. Juan Calvino es conocido por todos, un gran reformador ginebrino, ¿no? Después de Lutero, yo creo inclusive expandió la reforma a Europa más de lo que hizo Lutero. Lutero murió en medio de la reforma. Juan Calvino toma las riendas de la reforma en Europa y lo extiende. Escribe su obra magnífica, Las instituciones de la religión cristiana, como una respuesta al catolicismo romano. Y esto es lo que dice referente al magistrado civil. Dice, porque si ahora hay magistrados del pueblo, designados para refrenar la obstinación de los reyes, estoy tan lejos de prohibirles que soporten de acuerdo con su deber el feroz libertinaje de los reyes que, si guiñan un ojo a los reyes que caen violentamente y asaltan a la humilde gente común, declaro que su disimulo implica una pérdida, porque traicionan deshonestamente la libertad del pueblo, del cual saben que han sido designados protectores por la ordenanza de Dios. Está hablando aquí, ¿no?, de los reyes obstinados, en donde aquí está diciendo Calvino que él no puede prohibir el que no lo apoyen. En otras palabras, si un rey o magistrado o presidente o cualquier persona realmente sobrepasa sus deberes, ya sea de presidente, magistrado o lo que sea, entonces, según Juan Calvino, no tenemos nosotros que someternos a su gobierno, porque es un gobierno tirano, ¿ok? Porque es un gobierno tirano. Entonces, los cristianos tenemos la opción de resistirnos cuando algún gobierno se convierte en tirano y nos obliga, a través de leyes totalmente, diríamos, tiránicas, de hacer cosas que van en contra de nuestra conciencia. Sí, y esto sucedió desde el principio. Le voy a poner un ejemplo. Después del primer siglo, durante los 4 primeros siglos, hubo una gran persecución de cristianos en el Imperio Romano hasta que Constantino, ¿no?, dio libertad a los cristianos. Pero durante los 300 primeros años hubo mucha persecución. Entonces, mucha gente era perseguida por no negar a Cristo y por negarse a adorar al emperador romano. Ahora, igual como sucede ahora, mucha gente en ese entonces, cristianos, decían, bueno, yo no quiero morir. Entonces yo no niego a Cristo, pero tampoco voy a negar al emperador. Así que me voy a someter al emperador. Entonces rendían lealtad al emperador.
No decían que no eran cristianos, pero también querían ser fieles al emperador. Entonces la gente, claro, no era asesinada, pero los que rechazaron someterse al emperador y ser fieles solo a Cristo eran llevados a los circos romanos, eran torturados, eran masacrados, era la gran persecución de los emperadores romanos. Pasa la persecución y esto era la cosa, cuando venían los cristianos que sobrevivieron, muchos obispos no los querían porque dijeron, bueno, ustedes están vivos porque negaron a Cristo. Entonces, como negaron a Cristo y no son mártires, prefirieron su vida antes de negar a Cristo. Entonces, no les daban comunión en las iglesias, porque fueron cobardes. Y eso es terrible, hermano. Porque hoy en día, claro, no hay persecución en Latinoamérica como hay, por ejemplo, en Asia, China, Corea del Norte, los países islámicos contra cristianos donde los matan, los acribillan, los masacran. Ahí no tienen opción. Ahí o niegas a Cristo o te matan. Una de los dos. Sí, ahí no están jugando como jugamos aquí nosotros, ¿no? Tranquilos, se enojan cuando alguien les dice tienes que ser cristiano, se enojan cuando se les dice de que si no lees la Biblia y no estudias, ¿no? Se enojan como que si el mal es para uno. El mal no es para mí. Yo lo hago, yo me estoy edificando en Cristo, creciendo en el conocimiento y la sabiduría de Dios, bendito sea el Padre Celestial, por el Espíritu Santo que opera en mi vida y a través de la palabra. Pero usted, que no lo hace, pues no va a crecer. Entonces, no se enoje conmigo. No lo quiere hacer, nunca lo haga. Buena suerte, aunque no creo en la suerte. Pero eso es para ver de que cuando viene una persecución, mucha gente comienza a racionalizar y dice, bueno, pero ¿por qué me está persiguiendo? Por ejemplo, en China comunista hay persecución. Muchos pastores evangélicos dicen, pero ¿por qué esos chinos cristianos no se someten al gobierno de buena gana? Al fin y al cabo el gobierno lo está protegiendo. Que se sometan, que obedezcan y nada les va a pasar. Todos van a vivir bien. Pero se rebelan al pueblo, entonces que aguanten la persecución. ¿Se imaginan cuando, se imaginan, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Ustedes que son evangélicos que salieron de la Iglesia Católica Romana según, ¿no? O ahí no se estudia la Biblia, dice ahí. Pero realmente ni los evangélicos estudian la Biblia. No sé por qué se salieron del catolicismo. Pero vamos, en Hechos, ¿qué dice? Llaman el Sanedrín a Pedro, a Juan, le dicen, les vamos a prohibir que prediquen de ese nombre. Bueno, ¿se imaginan que los apóstoles dijeron, hey Pedro, Juan, vénganse para acá? Sí, ¿qué pasó? Mira, ya no nos gusta que nos estén persiguiendo. Tenemos que llevarnos bien con el pueblo. Así que tenemos un plan. Oh, ¿cuál es el plan? Miren, sí, vamos a hablar del Evangelio y todo eso. Pero ya no mencionen a Jesús. No solamente no lo mencionen, no digan que resucitó, porque se enojan el Sanedrín. Los saduceos, ellos les enoja cuando se les dice que existe la resurrección. Así que, calmados, tranquilos, mira, aquí tienen de todo, ¿no? Somos judíos. Si te preguntan, bueno, pero si no, tranquilo nomás. Aquí vivir en paz, en amor, en tranquilidad, mariposas. Si estuvieran con Facebook pondrían corazones a todos. Pero no, no fue eso. Pero respondió y les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Oiga, uno diría, bueno, claro, es lógico, porque no, es necesario. Si uno pone esa frase, créeme que le van a poner bastantes deditos y corazoncitos. Pero eso es esa es la gran hipocresía que existe. Porque les ponen corazoncitos y dedito,
a la hora de la hora, son los primeros que hicieron en el primer siglo. No quiero morir, voy a estar bien y no me van a matar. Pero los que sí fueron fieles son aquellos que se resistieron al gobierno. Y hasta el final, ellos se opusieron y decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira lo que dice Calvino otra vez, porque los príncipes terrenales abandonan todo su poder cuando se levantan contra Dios y son indignos de ser contados en el número de la humanidad. Más bien deberíamos desafiarlos por completo que obedecerlos cuando están inquietos. Obstinadamente son desobedientes porque desean despojar a Dios de sus derechos y, por decirlo así, toman su trono y lo arrastran del cielo. Fíjese, aquí Juan Calvino está diciendo que tenemos que desafiar a los magistrados que son desobedientes a Dios. Y eso existe hoy. O sea, no someternos a ellos. John Ponnet, que es otro reformador, dice lo siguiente: si un príncipe roba, ¿no?, a los ciudadanos, es un ladrón, debe ser castigado. Si un príncipe o rey mata, asesina en contra de la ciudadanía, en contra de las leyes de su país, eso es asesinato y tiene que ser castigado como un asesino, ¿no? Tiene que ser castigado con los mismos dolores que los demás. Si viola violentamente a esposas, hijos, doncellas de hombres, las leyes que se hacen contra los violadores deben ser ejecutadas en él. Si va a traicionar a su país y someter al pueblo a un poder extranjero, es un traidor y como traidor debería sufrir. Ahí está. Es un reformador, John Ponnet. Todo príncipe que viola a su país, a la gente, a sus ciudadanos, y roba y mata, tiene que ser castigado. John Knox, el gran reformador, discípulo de Juan Calvino, el de la voz de trueno que sacudió toda Escocia, tiene un lugar especial en la reforma original presbiteriana reformada. Original. Dice esto: ni el juramento ni la promesa pueden obligar a tales personas a obedecer y mantener tiranos contra Dios y contra su verdad conocida. ¿Qué es lo que está diciendo? Si hay un tirano en su gobierno y está realmente gobernando en contra de la voluntad de Dios, no podemos ni jurar ni prometer a tales personas a obedecer a estos tiranos que están en contra de Dios. Pero si han promovido imprudentemente a alguna persona manifestamente inicua, o sin embargo han elegido a tal persona por ignorancia, ya que después se declara indigno de un regimiento por encima del pueblo de Dios, con toda justicia los mismos hombres lo tienen que sacar y castigar, pues sin avisar lo nominaron y lo nombraron y lo eligieron. O sea, lo que está diciendo aquí John Knox es que el ciudadano, el cristiano y no cristiano, tiene la autoridad y el deber de sacar a aquellos que unos los elige sin conocerlos, pero que después están por encima del pueblo, o sea, se convierten en tiranos. O sea, eso enseñaron los reformadores originales. ¿Ok? ¿Usted es reformado presbiteriano? A ver, levante la mano cuántos son presbiterianos ahí donde están. No veo ninguna mano. Bueno, aquí va a aprender. Sigamos. Christopher Goodman. Esto es lo que dice. De lo contrario, sin miedo a ellos, es decir, a los magistrados civiles, si sin miedo ellos transgreden las leyes de Dios, ellos mismos y ordenan a otros que hagan lo mismo, entonces han perdido el honor y la obediencia que de otra manera sus súbditos les debían. Y ya no deberían ser tomados por magistrados, sino castigados como transgresores privados. Esto está fuerte. Porque aquí está hablando de los magistrados que no solamente no se someten a Dios, pero que obligan a los ciudadanos a ser rebeldes contra Dios. ¿Eso es lo que está pasando? Claro. Todo gobierno que pasa ideología, leyes del género, ese gobierno está, como dice aquí,
ordenando a los ciudadanos a violar la ley de Dios. Ellos mismos han perdido el honor y la obediencia. ¿Sabía usted eso? En México, Centro y Sudamérica, todos los buenos para nada de inútiles de gobernantes están forzando a la gente a desobedecer a Dios. Así que estamos, ok, le voy a decir algo. Estamos totalmente mal. Muchos no se dan cuenta. Por eso que el evangelicalismo está como está en Latinoamérica. Créame que si desaparece el evangelicalismo pentecostal no hubiera ninguna diferencia. No hacen nada. No hacen nada. Isaías capítulo 1, versículos 5, 6 y 7 dice, ¿por qué quieren ser castigados todavía? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Está hablando no de un leproso, está hablando del pueblo de Israel. La herida, hinchazón, podrida, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra va a ser destruida, vuestras ciudades puestas en fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. ¿Se imaginan que en ese tiempo hubiera habido Facebook, Isaías hablando, le hubieran dicho a, a los reyes, ¿sabes qué? Tienes que bloquear a Isaías. ¿Pero por qué lo voy a bloquear? Está hablando discurso de odio. ¿Y qué es lo que está diciendo ese viejo profeta? Dice, ¿sabe qué? Dice que nuestro pie hasta la cabeza no hay nada sano. Dice que tenemos podrida llaga. ¿Sabe qué? Dice también que no se van a hacer curadas, nuestra tierra va a ser destruida. Pero qué insolente Isaías. Bloquéalo. Eso es discurso de odio. Sí, lo vamos a bloquear. Y si alguien tiene algo más, díganos, porque como nos está ofendiendo, nos está diciendo que no servimos para nada. Oh, escuche un momentito. ¿Qué pasa? Mira, Isaías está diciendo otra cosa muy ya sexista. Es un misógino. A ver, ¿qué está diciendo? Dice, si bien todos nosotros somos como suciera, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. Pero qué descarado. Nos viene a insultar a nuestra propia cara. Nos está diciendo que somos sucios. Ahora, la palabra interesante, yo puse ahora un momento ahí, la palabra, esto fue escrito en hebreo, no en español. En hebreo la palabra suciedad que traducen en el español se refiere a una palabra en el hebreo que significa el cuerpo sucio sin bañarse de una mujer que está con menstruación. Y cuando dice aquí, son como trapo de inmundicia, está hablando justamente harapos, ¿no? Con la sangre de la menstruación de la mujer. ¿Por qué utiliza Isaías esto? Porque cuando leemos el libro de Deuteronomio, de Levítico, ¿no? De Números, vamos a ver que entre lo que detesta y abomina Yahweh es justamente la impureza del hombre y la mujer en sus secreciones. En el caso de la mujer, la menstruación era algo totalmente inaceptable, inmundo, impuro. Y por eso es que Isaías compara el estado espiritual del pueblo de Israel con la impureza de la menstruación de la mujer. Y eso era algo que los pueblos hebreos, los judíos, entendían perfectamente eso. Perfectamente eso. Ahora, eso, claro, la Reina Valera no quiere hacerlo porque, bueno, tal vez sensibilidades. Pero el original, si usted y yo en este momento estamos hablando en hebreo, usted exactamente entendería en la palabra tal como está ahí. Y eso es lo que está pasando en nuestras tierras. Los gobiernos están haciendo que todos nosotros seamos como trapos de inmundicia. Eso es lo que está pasando. Claro, Isaías ya fue bloqueado por Facebook. Ya fue bloqueado porque está hablando sexismo contra las mujeres y discurso de odio. Esas palabras son ofensivas. No, ¿cómo es posible que alguien va a estar diciéndonos así? Dice también
Christopher Goodman, el apóstol dice, no hay poder sino de Dios, 13:1. Sin embargo, no se refiere aquí a todos los poderes, sino a los que son ordenados legítimamente, instituidos por Dios. Ahora, muy interesante porque muchos por ahí, que no entienden, dicen, bueno, aquí dice todos los poderes son ordenados por Dios, hay que someternos al comunista, hay que someternos a Chávez, hay que someternos a todos los comunistas. No, 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 no. Se está refiriendo a los que son ordenados por Dios, los que están puestos legítimamente por Dios. No se puede ni siquiera tampoco deberíamos aprobar todos los tiranos y opresores del pueblo que llegan a cualquier estado por medio de gobernantes malvados, impíos, que deben llamarse con razón desórdenes subversivos en los estados. No son la ordenanza de Dios porque nunca ordenaron ninguna ley para aprobar, sino para reprender y castigar. Se debe de castigar a esos tiranos, idólatras, papistas, opresores. Luego, cuando ellos, los gobernantes, no son la ordenanza de Dios, y al desobedecer y resistir a tales personas, no estamos resistiendo la ordenanza de Dios, sino estamos resistiendo a Satanás, quien puso a esos gobernantes que son tiranos y déspotas, y nuestro pecado, que es la causa de esto. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando uno se está rebelando y se está resistiendo a un gobernador tirano, que está haciendo de nosotros trapos de inmundicia, trapos totalmente despreciables ante Dios, entonces nosotros no podemos someternos a ellos, sino al contrario, ellos no son la ordenanza de Dios, son la ordenanza de Satanás. Cuando los gobernantes y reyes se conviertan en blasfemos de Dios y opresores asesinos de sus ciudadanos, entonces deberían ser, no deberían ser admitidos como reyes magistrados legítimos. Deben ser castigados por la ley de Dios a la cual están y deben estar sujetos, siendo condenados, castigados por esa ley. No es por obra del hombre, sino por obra de Dios, el cual, como él nombra a tales magistrados sobre su pueblo por su ley, así también los condena a ellos como al pueblo que transgrede la ley, porque con Dios no hay acepción de personas. Tremendo, ¿eh? No, eso está tremendo. Estos son reformadores, los puros reformadores. ¿Me entiendes? Los puros reformadores. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más? Dice así. Junio Bruto dice así. Entonces es lícito para Israel resistir al rey, quien derrocaría la ley de Dios y aboliría su iglesia. Y no solo eso, sino que también deben saber que al descuidar este deber, se hacen culpables del mismo crimen y tendrán el mismo castigo con su rey. O sea, si sabemos de un rey o un presidente, un ministro, que resiste la ley de Dios y que derroca la ley de Dios, se revela la ley de Dios, y nosotros no hacemos nada, entonces también somos culpables y vamos a tener el mismo castigo. Interesante, ¿no? Henry Bullinger, otros reformadores. No, hubo cantidad de reformadores. ¿Ok? Entonces, en verdad, no debemos defender en ningún momento el poder tiránico y decir que es de Dios, porque la tiranía no es divina, sino una especie de gobierno diabólico, y los tiranos mismos son propiamente siervos del diablo y no son siervos de Dios. Henry Bullinger, tremendo amigo de Juan Calvino, gran reformador. Él fue el que escribió bastante de la teología del pacto. ¿Se dan cuenta por qué hay ignorancia en el pueblo evangélico? Inclusive en los reformadores de Latinoamérica. No conocen a los reformadores, no conocen, no leen, prefieren hacer memes. Yo les digo, y aquí les quiero decir algo, por favor, no pongan memes. El meme embrutece. Repito, usted que es presbiteriano reformado en México, Centro y Sudamérica, ¿no? ¿Usted es reformado presbiteriano en México, Centro y Sudamérica? Ok, escuche esto. No ponga memes. Eso embrutece. Ponen corazoncitos y ponen dedito. ¿Sabe lo que hacían los reformadores? Ellos no ponían memes. Ellos escribían obras. Obras. No había internet, no había luz, vela, y escribían cantidad. No les da vergüenza. Yo les pregunto a usted, honestamente, dígame, diga sí, y no me diga que no tiene vergüenza. ¿No les da vergüenza llamarse presbiterianos reformados y ni siquiera poder leer una obra?
¿No les da vergüenza? Estos hombres murieron escribiendo, quemaron sus pestañas a la luz de la vela para producir las obras teológicas que no leemos. Pero memes sí, cualquiera puede poner memes, cualquiera. Invierta su tiempo en su intelecto, invierta su tiempo en leer, invierta su tiempo en algo que le va a ayudar a usted a saber por qué es y cree lo que usted cree. ¿Sí? Usted no le va a engañar a Dios, usted se engaña a usted mismo. Si usted sabe, bueno, nadie se da cuenta. Bueno, yo me doy cuenta. Memes no ayudan para nada. Claro, usted es libre de poner en su página lo que quiera, pero yo le doy un consejo. Samuel Rutherford, otro pactante presbiteriano escocés, presbiteriano de pura sangre, dice eso. Ese poder que es contrario a la ley y es maligno y tiránico no puede atar a nadie al sometimiento, pero es un mero poder tiránico ilícito. Y si no está ligado al sometimiento, legítimamente se le puede resistir. ¿Se dan cuenta que los reformados no tenían pelos en la lengua? Ellos no eran buenos, nos vamos a someter. No, el tirano se le resiste. Al tirano se le resiste, no se lo obedece. ¿Qué más dice el gran Samuel Rutherford? Resistir al rey o al parlamento es resistirlo mientras hacen lo que corresponde a su cargo, mientras no hacen lo que nos corresponde a su cargo. Pero cuando hacen actos de rebeldía, tiranía contra la ley de Dios y las buenas leyes de los hombres, entonces no están haciendo las cosas que pertenecen a su cargo y la ejecución de su cargo. Por lo tanto, nuestra confesión, la Confesión de Escocia, 1560, eso lo hemos estudiado, nos llama a resistir actos tiránicos, porque cuando se resiste actos tiránicos, no estamos resistiendo la ordenanza de Dios. O sea, no todo presidente, no todo magistrado es la ordenanza de Dios. Yo creo que nadie en Latinoamérica es la ordenanza de Dios. Entonces, una resistencia, es decir, no reconozco tu autoridad que viene de Satanás, yo someto mi autoridad a Dios en Cristo Jesús y a su ley. Así, es lo que enseña los reformadores. Otro presbiteriano, 100% de pura sangre. Hay una gran diferencia entre desobedecer, rebelarse y violentamente, con las fuerzas de las armas, resistirse a que el magistrado legítimo cumpla con su deber y ordenar cosas justas, garantizadas por la ley de Dios y de la tierra, y desobedecer sus actos injustos, resistiendo a sus ejércitos violentos, tiránicos, opresores, saqueadores, violadores, asesinos, rateros, ladrones. El primero es una resistencia a la misma ordenanza de Dios. Eso prohíbe Romanos capítulo 13, donde el apóstol se refiere al magistrado civil cumpliendo con su deber como suplente de Dios, ejerciendo su oficio. Pero en el caso de que el magistrado sea un tirano, el magistrado está fuera de su función y vocación, porque Dios no manda al mal, al magistrado a hacer mal ni a ser tirano. El príncipe tirano no es vicerregente de Dios cuando es un tirano y juzga mal. Por lo tanto, se le puede resistir y oponerse sin violencia a su ordenanza, porque solo los poderes ordenados por Dios se deben obedecer. Los tiranos, los magistrados que se vuelven tiranos, que se vuelven violentos, opresores, no son ordenanza de Dios. Así que no hay peligro en resistir tales actos de tiranía, porque los tiranos que ejercen la tiranía no son terror para los malhechores, sino por el contrario son terror a las buenas personas, a las buenas obras, y en ese lugar no se les puede respetar como tiranos. Es un dicho verdadero y digno del famoso John Knox, reformador escocés, en su libro Historia de Escocia.
Hay una gran diferencia entre la autoridad que es ordenanza por Dios y las personas que aquellos que están colocados en autoridad. La autoridad y la ordenanza de Dios nunca pueden hacer el mal, pero la persona corrupta, la persona colocada en autoridad puede ofender a Dios. Así que el rey es una cosa y el rey actuando en tiranía es otra cosa. La tiranía es una cosa y el cargo de rey es otra. Interesante, muy interesante. La primera confesión helvética, 1536, dice así: al ver que todo magistrado es de Dios, su principal deber es, consiste en esto, defender y proteger la religión de toda blasfemia. ¿Cuál religión? La religión cristiana. Excepto en los casos que el príncipe sea un tirano. ¿Ve? Confesión de Fe de Escocia, 1560, escrita por John Knox y los otros 5 Johns también. Desobedecer o resistir a cualquiera que Dios haya puesto en autoridad está mal, al menos que sobrepasen los límites de su oficio. Por lo tanto, confesamos y declaramos que quienes se resisten al poder supremo resisten la ordenanza de Dios y por lo tanto no pueden ser inocentes, al menos que sobrepasen su límite. O sea, los reformadores enseñaban sometimiento al rey, pero cuando ya se volvían tiranos, no hay que obedecerlos. La Confesión de Fe de Westminster, 1647, que es la base, confesión de todas las iglesias presbiterianas en todo el mundo. Y porque los poderes que Dios ha ordenado y la libertad que Cristo ha comprado no tienen la intención de Dios de destruirse, sino de sostenerse y preservarse mutuamente. Aquellos que, con el pretexto de la libertad cristiana, se oponen a cualquier poder legal, se oponen a la ordenanza de Dios. Claro, la ordenanza de Dios es aquel que es ordenanza de Dios y no es un tirano. Entonces, para concluir, podemos decir de una forma enfática que los reformadores nunca estuvieron abogando por revolución, sino decían hay que someternos a la ordenanza puesta por Dios. Pero, un pero grande con mayúscula. Pero, si aquel magistrado es asesino, violador, ladrón, mentiroso, blasfemo, viola la ley de Dios y fuerza a los ciudadanos a violar la ley de Dios como están haciendo ahora, entonces no tenemos que obedecerlos, tenemos que resistirlos. Porque como dice y como dijeron los apóstoles, cuando ellos estaban predicando y se acuerda que los judíos los llamaron el Sanedrín, los saduceos dijeron, ¿y estos de qué están hablando? Primeramente, no creemos de resurrección, que traigan a esos de aquí y vamos a decirles algo aquí, unas cuantas cosas. Para que no sigan predicando, ¿no? Y capítulo 4 dice, cuando estaban entre el concilio, ¿con qué potestad nombre habéis hecho ustedes esto? Los gobernantes civiles del Sanedrín, que era la fuerza legal y religiosa de ese tiempo, no, están llamando a los apóstoles, ¿no? A Pedro y a Juan, líderes de la iglesia en Jerusalén. Un momento, venga, ¿de qué están hablando? ¿Quién les da autoridad a ustedes? A ver, hablen. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, estaba lleno, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, con respeto, ¿no? Pedro, una persona respetuosa, con mucho respeto, le dice gobernante, les reconoce su oficio religioso, político, no se escandalizó, ¿no? Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo. Ahora, ellos conocían quién fue Jesús, hijo de José de Arimatea, hijo de María, conocían a sus hermanos,
Y sabían que la gente lo llamaba el Mesías, Mashiach, en arameo. En griego, Cristo, fue escrito en griego el Nuevo Testamento. A quien ustedes, y aquí, ahora, esta parte es bien interesante porque les habla con respeto, pero Pedro no tuvo temor de nada. Y les dice, magistrados, con todo respeto, sí, Pedro, habla. Bueno, ustedes nos dicen en qué autoridad hablamos. Bueno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ustedes conocen dónde queda Nazaret, a quien ustedes les está acusando, les está acusando. Ustedes lo crucificaron. Ahora, cuando dijo eso, ellos no estaban contentos, estaban seguros que se sentaban, estaban... Bueno, le preguntaron, seguía hablando Pedro, a quien Dios, el Dios de nuestros padres, Elohim, Yahweh, resucitó de los muertos. Cuando los saduceos escucharon la palabra resurrección, les dio dolor de estómago. Porque si había una cosa que los saduceos odiaban, era la resurrección. Bueno, Pedro comete el error de hablar resurrección delante de los saduceos. Esto está terrible. Es como que usted está delante de una comisión de LGBT y usted dice el hombre es hombre, la mujer es mujer. Eso no les va a gustar. Bueno, Dios lo resucitó. Créame que en ese momento ya estaban con ganas de tirarle piedras. Por este hombre, por él, por ese Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, uno puede decir, una persona normal dice, bueno, qué bien, se sanó. Bueno, le agradecemos, no creemos en Cristo, pero estamos contentos porque este cojo ya puede caminar. ¿No? ¿Así fue? Claro. Es lo que dice aquí. Y dice, y luego más adelante, estaba aquí llamándole, intimidaron. Oh, ok. Y luego dice 18, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, una persona normal diría, bueno, si el nombre de Jesús trae sanidad, y en el pueblo de Israel hay tantos enfermos, entonces que se siga predicando a Jesús, ¿no? Lógico, están sanos. Pero no, el Estado, el gobierno civil de los fariseos y saduceos de Sanedrín era más su odio y eso no ha cambiado hasta ahora. No le importó si el cojo fue sano, no le importó si en el nombre de Jesús se sanaban, a ellos que les importaba es tener poder. Si dejamos a esto, el pueblo se va con ellos. ¿Se acuerda con Jesús lo mismo? Mira, el pueblo se va con él. Se llenaron de envidia, se llenaron de celos y dijeron, no, 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 no. Hay que prohibirles que sigan hablando y enseñando en ese nombre. Eso hace el Estado. Ahora, ¿se imagina que le hayan dicho Pedro y Juan? Sí, sí, ¿qué pasó? Ah, yo creo que tenemos que obedecerlos porque ya nos están dando muchos problemas, ya la gente nos conoce, ya nos están mirando y realmente a mí no me gusta que me estén mirando y diciendo, mira,
el que sanó al cojo y no quiere obedecer. La respuesta de Pedro fue, juzguen delante de Dios. Les puso a ellos la carga. Si es correcto a la vista de Dios, obedecerles a ustedes en vez que a Dios. Con eso les cayó la boca, porque la ley demandaba completa obediencia a Dios y no a la voz del hombre. Al poner Pedro que lo que ustedes dicen es voz de hombre en contra de la voz de Dios, entonces simplemente la respuesta era obvia, Dios. Y es lo mismo. Ese principio no ha cambiado durante toda la iglesia cristiana, 2000 años, es lo mismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y obedecer a Dios antes que a los hombres es obedecer su ley. Porque en ese entonces ellos tenían, no había Nuevo Testamento. El libro de texto era el Antiguo Testamento, era la ley, los salmos y los profetas. Lo cual indica de que la ley, los salmos y los profetas sigue vigente dentro de la iglesia de Dios. Así que con esto voy a terminar y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que esto haya ayudado, Señor, a poder entender y conocer y cómo actuar en estos momentos. Así, Señor, termino en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y que la gracia y la paz sea con ustedes.